preparados para una inmersión en la oscuridad, en un lugar donde los ecos del pasado se mezclan con los lamentos de almas atormentadas. Hoy nos adentramos en el sanatorio Waverly Hills, un sitio donde, dicen, las sombras se niegan a descansar. Waverly Hills, un nombre que susurra terror en la noche. A las afueras de Louisville, Kentucky, este antiguo sanatorio para tuberculosos no solo albergaba la enfermedad, sino también una plaga de desesperación y muerte que aún impregna sus muros. La historia, su propósito original, ya es suficiente para inquietar, ¿verdad? ¿Has sentido alguna vez esa energía pesada al estar allí? Es innegable, hay algo extraño en el ambiente de Waverly Hills. No solo la decrepitud del edificio, sino una sensación palpable de que algo más persiste, algo que se aferra a sus paredes. La energía de tanto sufrimiento, de tantas muertes, no se disipa fácilmente. Es cierto. Y eso que solo estamos arañando la superficie. Empecemos por el principio con la epidemia de tuberculosis, la llamada plaga blanca que asoló Estados Unidos a principios del siglo XX. Imagina un enemigo invisible, implacable, que se extendía como la pólvora y se llevaba a miles de personas. Waverly Hills se construyó en 1910, inicialmente una pequeña estructura de madera, casi como un símbolo de esperanza desesperada ante una enfermedad que no entendían. Pero la pequeña estructura no fue suficiente. La epidemia seguía creciendo. ¿Cómo se adaptó el sanatorio a esa creciente necesidad, a ese horror que se extendía sin control? En 1924, el sanatorio original se quedó pequeño. La plaga blanca exigía un espacio mayor, más camas para albergar a los enfermos, más salas para intentar combatir lo inevitable. Y así se inauguró un nuevo edificio de 5 pisos con capacidad para más de 400 pacientes. Un gigante de ladrillo que, visto en retrospectiva, parece más una prisión que un hospital. Un edificio imponente, sí, pero también frío e impersonal. Se dice que los tratamientos de la época eran bastante agresivos. En aquellos tiempos, la medicina apenas empezaba a comprender la tuberculosis. Los tratamientos eran experimentales, a menudo dolorosos, y con un índice de éxito bastante bajo. Hablamos de lobectomías, toracoplastias, neumotórax, procedimientos que hoy consideraríamos brutales, pero que entonces representaban la única esperanza para los enfermos. Y a pesar de los esfuerzos, la muerte era una constante. Algunos afirman que moría una persona cada hora en Waverly Hills. Esa afirmación es una exageración, una leyenda que ha contribuido a la atmósfera macabra del lugar. Lo cierto es que morían entre 1 o 2 personas al día en sus peores momentos, una cifra terrible sin duda, pero que nos habla de la crudeza de la época y la lucha constante contra una enfermedad que parecía invencible. Una enfermedad que impregnaba cada rincón del sanatorio, desde las salas de tratamiento hasta el famoso túnel de la muerte. ¿Qué nos puedes contar sobre este elemento tan singular de Waverly Hills? El túnel de la muerte. Un nombre que evoca escalofríos, ¿verdad? No es de extrañar que este pasadizo subterráneo sea uno de los elementos más conocidos y temidos de Waverly Hills. Imagínate un túnel oscuro y húmedo que conduce desde el sanatorio hasta la base de la colina. Un camino solo de ida para aquellos que perdían la batalla contra la enfermedad. Se dice que los cuerpos eran transportados en camillas a través de ese túnel para evitar que los demás pacientes vieran ese desfile constante de muerte. Era realmente necesario tanto secretismo. En aquella época, la muerte era un tabú aún mayor que ahora. Se creía que exponer a los enfermos a la visión de los fallecidos minaría su moral, sus esperanzas de recuperación. El túnel era una forma de ocultar la realidad, de mantener una falsa sensación de control sobre una situación que se les escapaba de las manos. Una realidad que, sin embargo, se colaba por las grietas de ese gigante de ladrillo. Las historias, las leyendas, los susurros. Waverly Hills parece un lugar donde los secretos se niegan. Exacto. Y algunos de esos secretos son tan escalofriantes que desafían cualquier explicación racional. Tomemos como ejemplo la habitación 582, un lugar que concentra una gran cantidad de actividad paranormal. 2 enfermeras se quitaron la vida en esa misma habitación, con apenas 4 años de diferencia. 2 suicidios en la misma habitación. Es difícil no pensar que hay algo más detrás de esas tragedias. ¿Qué se sabe realmente sobre las enfermeras y las circunstancias de sus muertes? La primera enfermera, la jefa de planta, fue encontrada ahorcada en 1928. Los rumores apuntaban a un embarazo fuera del matrimonio, un escándalo que en aquella época podía arruinar la vida de una mujer. La segunda enfermera, en 1932, se lanzó al vacío desde la ventana de la misma habitación. Las razones de su acto siguen siendo un misterio. 2 muertes trágicas, inexplicables. Es como si la propia habitación 502 hubiera absorbido esa energía de desesperación, esa sensación de que no hay salida. Y no es el único lugar con una historia oscura. El 4º piso del sanatorio se considera el epicentro de la actividad paranormal. Allí se han registrado apariciones de sombras, ruidos inexplicables, incluso la visión de una cabeza decapitada flotando en el aire. Una cabeza decapitada. Eso ya es escalofriante. ¿De dónde viene esa leyenda? Se dice que en la época del sanatorio algunos pacientes eran sometidos a tratamientos experimentales en el 4º piso,
tratamientos que a veces tenían consecuencias terribles. La imagen de la cabeza decapitada podría ser una manifestación de ese pasado oscuro, una visión que refleja el horror de lo que allí sucedió. Y no olvidemos las voces de niños cantando en la azotea. Un sonido que, según dicen, pone los pelos de punta a cualquiera que lo escucha. En el tejado del sanatorio se practicaba la helioterapia, una terapia que consistía en exponer a los niños enfermos a la luz solar. Se creía que los rayos del sol podían ayudar a combatir la tuberculosis. Las risas y los cantos de los niños, ahora silenciados, aún resuenan en el vacío de la azotea, como un eco fantasmal de un pasado que se niega a desaparecer. Un pasado que se mezcla con el presente, que impregna cada rincón de Waverly Hills. Es como si el sanatorio se aferrara a sus historias, a sus tragedias, a sus misterios. Y esa persistencia es lo que trae a tantos curiosos, a tantos investigadores de lo paranormal. Waverly Hills es un imán para aquellos que buscan respuestas en la oscuridad, que quieren sentir el contacto con lo desconocido. Pero no todas las historias son tan terroríficas. También se habla de apariciones más benignas, como la del hombre vestido de blanco que vaga por la cafetería y la cocina. Se cree que es el espíritu de un antiguo empleado del sanatorio, un alma en pena que aún no ha encontrado la paz. Su presencia, aunque extraña, no parece maligna. Es como si simplemente estuviera atrapado en un bucle, repitiendo las tareas de su vida anterior. Y luego está la mujer encadenada, una figura espectral que se aparece en la entrada principal, pidiendo ayuda con las manos ensangrentadas. ¿Quién era ella? ¿Qué tragedia la llevó a ese estado? Su identidad es un misterio. Algunos creen que era una paciente que sufrió abusos en el sanatorio, otros que era una mujer que fue asesinada en los alrededores. Su aparición, llena de dolor y desesperación, es una de las más inquietantes de Waverly Hills. Son historias que nos fascinan y nos aterrorizan al mismo tiempo, que nos obligan a preguntarnos qué hay más allá de lo que podemos ver y tocar. Y Waverly Hills parece dispuesto a ofrecernos algunas respuestas, o al menos a plantearnos nuevas preguntas. Pero la historia del sanatorio no termina con su cierre como centro para tuberculosos en 1961. Hubo un intento de darle una nueva vida, una nueva función, pero con un resultado aún más perturbador. Tras el cierre del sanatorio en 1961, se intentó convertir Waverly Hills en un centro gerontológico, ¿no? ¿Qué sucedió en esa nueva etapa de su historia? Sí, en 1962, el edificio reabrió sus puertas como Woodhaven Geriatric Center. La idea era ofrecer un hogar a personas mayores, pero el proyecto se vio envuelto en polémica desde el principio. Las denuncias de maltrato y negligencia se sucedieron, alimentando la leyenda negra del lugar. Es como si la oscuridad que impregnaba Waverly Hills se negara a ser disipada. Podría ser que la propia estructura del edificio, su historia de dolor y muerte, influyera en los acontecimientos. Es una pregunta que se han hecho muchos investigadores de lo paranormal. Algunos creen que los lugares donde se ha experimentado un gran sufrimiento pueden quedar impregnados de una energía negativa, una energía que influye en el comportamiento de las personas. En el caso de Woodhaven, es posible que el ambiente opresivo del antiguo sanatorio contribuyera a crear un clima propicio para los abusos. Un clima que llevó al cierre definitivo del centro en 1981. Desde entonces, Waverly Hills ha permanecido vacío, a la espera de un destino incierto. Ha habido varios intentos de rehabilitar el edificio. Se barajaron diferentes opciones. Una prisión, apartamentos, incluso se llegó a proponer la construcción de la estatua de Jesús más grande del mundo en su azotea, pero todos los proyectos fracasaron. La sombra de pasado de Waverly Hills parece demasiado alargada. ¿Crees que es posible que algún día se le pueda dar un nuevo uso al sanatorio? Un uso que borre las huellas del pasado. Es difícil de decir. El edificio está muy deteriorado y su historia lo convierte en un lugar poco atractivo para la mayoría. Sin embargo, hay quienes creen que Waverly Hills tiene un gran potencial como centro cultural o museo. Un lugar donde se pueda honrar la memoria de quienes sufrieron allí y aprender de los errores del pasado. Un lugar que nos recuerde la fragilidad de la vida, la importancia de la compasión, la necesidad de tratar a los más vulnerables con respeto y dignidad. Quizás esa sea la lección más valiosa que podemos extraer de la historia de Waverly Hills. Sin duda, Waverly Hills es un espejo que refleja lo mejor y lo peor del ser humano. Un lugar donde la esperanza y la desesperación se entrelazaron durante décadas. Un lugar que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y sobre la responsabilidad que tenemos hacia los demás. Y al mismo tiempo, un lugar que nos sigue fascinando con sus misterios, con sus historias de fantasmas y con la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos ver y comprender. Waverly Hills, un nombre evoca escalofríos, que nos atrapa en su red de misterio y nos invita a explorar los límites de lo real. Un lugar que, a pesar de su oscuridad, nos deja con una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para descubrir la verdad? Y lo que es más importante, ¿estamos preparados para afrontar las consecuencias de esa búsqueda?